Bueno, apareció esta teoría entre los muertos, guacho. Qué bien. Bueno, he hecho este capítulo, re largo, boludo, ahora que lo estoy editando. Este también es el yo editor, boludo. Bueno, disfrútenlo, culiado, disfrútenlo. Y bueno, lo había prometido, guacho. Disfrútenlo, tal vez sea el último video del año. Capítulo 1. Bajo observación. El vehículo no tenía ventanas. Eso fue lo primero que noté cuando me sentaron en el interior metálico, escoltado por 2 agentes de SHIELD que no dijeron una sola palabra desde que cruzamos el límite del bosque. El portón se cerró con un golpe seco, y el mundo exterior, árboles, ciudad, cielo, desapareció como si nunca hubiera existido. Solo quedó el zumbido constante del motor, y yo. Me senté en el banco rígido, con las manos apoyadas sobre las rodillas. No estaba esposado. Eso, curiosamente, me inquietaba más que si lo estuviera. Nick Fury iba frente a mí, de pie, afirmado con una sola mano a una baranda del techo. Su postura era relajada, pero su ojo visible no dejaba de observarme, evaluándome como si fuera un arma olvidada bajo la lluvia. No intentes nada, dijo sin mirarme. El vehículo está blindado, aislado energéticamente y preparado para escenarios poco comunes. Tragué saliva. No sé hacer nada, respondí. Todavía estoy tratando de entender cómo sigo vivo. Fury giró apenas la cabeza. Eso nos hace 2. El silencio volvió a caer. Lo sentía pesado, casi físico. Me removí incómodo, consciente de cada músculo de mi nuevo cuerpo. No era solo fuerza. Era una presencia. Como si mi propio cuerpo estuviera siempre listo, atento, esperando algo. Una pelea. Un peligro. Un desafío. Y eso me aterraba. Cerré los ojos un instante. La imagen del lago volvió a mí. El reflejo. El rostro que no era mío, y que, sin embargo, ahora lo era. Soy Goku. La frase me quemó por dentro. Fury, dije al fin. Yo no soy un enemigo. Nadie lo es hasta que lo demuestra, respondió con calma. Y caer del espacio como un meteorito humano no es la mejor carta de presentación. No lo hice a propósito. Ajá. Su tono dejó claro que no le importaba si era verdad o no. Para él, los hechos eran simples. Algo desconocido había entrado a la atmósfera, había provocado un sismo y ahora estaba sentado frente a él, con un poder que aún no comprendía. El vehículo redujo la velocidad. Sentí una leve vibración bajo los pies, como si estuviéramos descendiendo. ¿A dónde vamos? Pregunté. Instalación segura, respondió. Subterránea. Muy subterránea. Eso no ayudó. El portón se abrió con un siseo hidráulico. Una luz blanca e intensa inundó el interior. Entrecerré los ojos por reflejo. La base de SHIELD era enorme. Pasillos largos, pulcros, de acero y cristal. Agentes moviéndose con rapidez y propósito. Pantallas proyectando datos que no entendía. Todo estaba vivo, funcionando, como un organismo gigante que acababa de detectar una anomalía en su sistema. Y esa anomalía era yo. Me hicieron caminar. No me empujaron, no me tocaron. No hacía falta. Sentía las miradas clavándose en mi espalda, los murmullos contenidos, la tensión flotando en el aire. ¿Es él? ¿El del impacto? ¿Humano? No lo parece. Mis oídos captaron más de lo que deberían. Eso fue otra señal alarmante. Tus constantes son interesantes, comentó Fury mientras avanzábamos. Si fueras humano, ya estarías muerto. Varias veces. Yo, hasta ayer lo era, dije. Se detuvo en seco. Explícate. Dudé. ¿Cómo explicas algo que ni vos entendés? Tenía otra vida, empecé. Otro cuerpo. Otro rostro. Problemas, normales. Y luego desperté flotando en el espacio. Después caí. Y ahora soy esto. Levanté las manos frente a mí. Grandes. Fuertes. Ajena y familiar al mismo tiempo. Fury me observó durante varios segundos sin decir nada. Luego continuó caminando. Hemos visto cosas más raras, admitió. Dioses, monstruos, inteligencias artificiales con complejo de mesías, créeme, no sos el primero en aparecer de la nada. Eso debería haberme tranquilizado. No lo hizo. Entramos a una sala amplia, circular. En el centro, una plataforma metálica. Alrededor, paneles de vidrio reforzado. Todo gritaba a una sola palabra. Contención.
Quiero que te pares ahí, ordenó Fury, señalando la plataforma. Lo hice. El suelo vibró suavemente. Un campo de energía transparente se elevó a mi alrededor como una cúpula invisible. Es solo una precaución, dijo. Si reaccionas mal, no queremos que alguien salga lastimado. ¿Y si no reacciono mal? Entonces salís caminando, respondió. Eventualmente. Respiré hondo. Sentí el aire llenar mis pulmones con una facilidad absurda. Demasiado fácil. ¿Van a hacerme pruebas? Ya las estamos haciendo, contestó, señalando las pantallas. Tu cuerpo emite niveles de energía que no encajan en ninguna categoría conocida. Energía. La palabra resonó en mi mente. De pronto, algo se movió dentro de mí. No dolor. No miedo. Era más bien, un cosquilleo profundo, como un motor encendiéndose lentamente. Mi respiración se volvió más pesada. Fury, murmuré. Creo que hay algo en mí que no sé controlar. Su ojo se afiló. Eso es exactamente lo que me preocupa. El cosquilleo creció. Sentí calor bajo la piel. Instinto puro. Como si mi cuerpo supiera hacer algo que mi mente aún no había aprendido. Un pitido agudo llenó la sala. Director, dijo una voz por los altavoces. Los sensores están detectando un aumento exponencial de energía. Tranquilo, me dijo Fury, con voz firme. No luches contra eso. Respira. Lo intenté. Pero en lo profundo de mí, algo despertaba. No era ira. No era odio. Era poder. Y por primera vez desde la ruptura, desde el fracaso, desde la caída, no me sentí vacío. Me sentí peligroso. Las alarmas no gritaban. No era necesario. En la sala circular, los sensores proyectaban líneas de datos que subían con una suavidad inquietante, como una marea que todavía no había decidido convertirse en tsunami. La cúpula de contención vibraba apenas, casi imperceptible, pero suficiente para que varios agentes ajustaran sus armas por reflejo. En el centro, el joven permanecía inmóvil. Su respiración era profunda, controlada a la fuerza. Cada inhalación hacía que los músculos de su torso se tensaran como acero vivo. No había furia en su rostro, pero sí una concentración primitiva, algo antiguo, instintivo. Nick Fury no apartó la mirada. Mantengan la calma, ordenó. Nadie dispare a menos que yo lo diga. Director, intervino una técnica desde una consola, la energía que emite no se parece a nada registrado. No es gamma. No es cósmica. No es mística. Entonces inventen una categoría nueva, respondió Fury. No sería la primera vez. La puerta lateral de la sala se abrió con un siseo suave. Un hombre alto, delgado, con el ceño permanentemente fruncido y una tableta electrónica bajo el brazo, entró con pasos medidos. Vestía ropa sencilla, casi fuera de lugar en un entorno militar. Bruce Banner. Se detuvo apenas cruzó el umbral. Sus ojos recorrieron la sala, los monitores, y finalmente se clavaron en la figura dentro de la cúpula. Ese es él, dijo en voz baja. El del impacto. El mismo, confirmó Fury. Doctor Banner, quiero su opinión antes de que esto escale. Banner avanzó lentamente, como si cada paso fuera una negociación silenciosa con su otro yo. Observó las lecturas, amplió gráficos, comparó patrones. Interesante, murmuró. Muy interesante. Dentro de la cúpula, el joven sintió algo extraño. No peligro. No amenaza. Era distinto. Como si una presencia cercana resonara con algo en su interior. Giró la cabeza y vio a Banner. No lo reconoció solo por su rostro, sino por lo que representaba. El hombre que convive con el monstruo. Ese sujeto, continuó Banner, no está generando energía por reacción. No hay estrés celular, ni descomposición molecular. Su cuerpo no está forzándose. Alzó la vista hacia Fury. Está diseñado para esto. Fury entrecerró el ojo. Explíquese. En términos simples, dijo Banner, su organismo no tolera la energía. La produce. La regula. Como si fuera, buscó la palabra adecuada, un motor biológico perfectamente calibrado. El joven apretó los puños sin darse cuenta. La cúpula emitió un leve zumbido. Lo siento, dijo de inmediato. No quise. Tranquilo, intervino Banner, levantando una mano. No está fuera de control. Está asustado. Eso llamó la atención de Fury. ¿Cómo lo sabe? Banner miró al joven directamente por primera vez. Porque yo también lo estuve, respondió.
Y porque la energía cambia cuando alguien lucha contra sí mismo, no cuando quiere destruir. El silencio se tensó. ¿Puedo hablar con él?, preguntó Banner. Aquí no, contestó Fury. Y no solo. Entonces no le servirá de nada, replicó Banner con calma. Si quiere resultados reales, tiene que tratarlo como persona, no como amenaza. Fury lo evaluó durante un largo segundo. 5 minutos, cedió al fin. Yo me quedo. La cúpula no se desactivó, pero la energía bajó un nivel. Banner se acercó lo suficiente para quedar frente al campo transparente. Hola, dijo. Soy Bruce. El joven dudó, pero respondió. Yo, no sé muy bien quién soy ahora. Banner asintió lentamente. Créame, eso es más común de lo que piensa. Se apoyó contra la baranda, relajado, casi casual. Leí su historial, o lo poco que tenemos, continuó. Cambio corporal total, desplazamiento imposible, supervivencia a fuerzas letales. Todo apunta a que su cuerpo no es humano. El joven bajó la mirada. Yo sí lo era. Tal vez, dijo Banner. Pero ahora es algo más. Eso no borra quién fue antes. El joven levantó la vista. ¿Y usted?, preguntó. ¿Sigue siendo humano? Banner sonrió apenas. Una sonrisa cansada. Depende del día. Las lecturas volvieron a estabilizarse. Fury lo notó de inmediato. Curioso, murmuró. Está bajando porque se siente comprendido, explicó Banner. No necesita pelear si no se siente acorralado. El joven respiró hondo. El cosquilleo interno no desapareció, pero dejó de crecer. Hay algo dentro de mí, dijo. No es enojo. Es ganas de moverme. De probarme. Como si mi cuerpo estuviera esperando una señal. Banner asintió con seriedad. Eso es instinto, dijo. Y los instintos no son malos. El problema es ignorarlos o dejar que manden solos. Fury cruzó los brazos. ¿Puede ayudarnos a entender qué es? Banner observó nuevamente los datos. No hoy, admitió. Pero sí puedo ayudar a que no explote la situación. Se volvió hacia el joven. Escúcheme bien, dijo. Sea lo que sea que lleva dentro, no es una maldición automática. Pero necesita tiempo. Entrenamiento. Control. Las palabras resonaron en él con fuerza. Entrenamiento. Algo en su interior reaccionó con una certeza inquietante. Si me ayudan, dijo. No quiero lastimar a nadie. Fury dio un paso al frente. Eso está por verse, respondió. Pero mientras coopere, tendrá nuestra ayuda. Las luces de la sala bajaron un nivel. La tensión se aflojó, apenas. Bruce Banner miró al joven una última vez antes de retroceder. Director, dijo. Si me permite una recomendación. Adelante. No lo encierre, dijo Banner. Lo que tiene no se apaga con paredes. Se canaliza. Fury sostuvo su mirada. Entonces más vale que sepamos hacia dónde. Dentro de la cúpula, el joven cerró los ojos por un segundo. Por primera vez desde que cayó del cielo, no se sintió solo. Pero en lo profundo de su ser, muy lejos de la lógica y las palabras, algo antiguo sonrió. La Tierra había ganado un nuevo habitante. Y todavía no sabía qué precio iba a pagar por ello. La cúpula de contención se disipó con un murmullo eléctrico, como una exhalación contenida durante demasiado tiempo. El joven no se movió de inmediato. Permaneció de pie sobre la plataforma, sintiendo el suelo firme bajo sus pies, consciente de cada latido de su corazón. No hubo explosión. No hubo descontrol. Solo una calma tensa, frágil, como si todo dependiera de un solo paso mal dado. Nick Fury fue el primero en avanzar. Muy bien, dijo. Sigue cooperando así y tal vez salgamos todos vivos de esto. Bruce Banner se acercó después, con cautela, observando cada microgesto, cada variación en la respiración. ¿Cómo te sientes?, preguntó. El joven pensó la respuesta antes de hablar. Raro, dijo. Como si algo dentro de mí estuviera, esperando instrucciones. Banner asintió lentamente. Eso confirma lo que sospechaba. Se volvió hacia Fury. Director, no podemos tratarlo como tratamos a otros sujetos mejorados. No es un experimento que salió mal ni una mutación inestable. Entonces dime qué es, respondió Fury. Banner dudó. Es alguien con un potencial que no tiene techo conocido. La frase quedó flotando en el aire. Un agente se acercó a Fury y le susurró algo al oído. El director frunció el ceño apenas. Tenemos presión externa, dijo. El Consejo de Seguridad ya fue notificado del evento. Quieren respuestas.
¿Y quieren saber si esto es otra invasión? El joven tensó la mandíbula. No lo es, dijo con firmeza. Yo no elegí venir así. Fury lo miró fijamente. Tal vez no, concedió. Pero ahora estás aquí. Y cuando algo así aparece, el mundo reacciona. Hizo un gesto, y una pantalla se activó en la pared. Imágenes satelitales mostraban el cráter en el bosque, vehículos militares acordonando la zona, cámaras, drones. No podemos esconder esto por mucho tiempo, continuó. Y no podemos permitir que alguien como tú salga ahí afuera sin control. El joven sintió el peso de esas palabras. Control. Era la misma palabra que había escuchado toda su vida, solo que ahora tenía un significado mucho más peligroso. No soy un arma, dijo. Todavía no, respondió Fury. Pero podrías serlo. Y también podría ser algo mucho peor, o mucho mejor. Bruce Banner dio un paso al frente. Director, intervino. Si me permite, la mejor forma de evitar una catástrofe no es encerrarlo. Es enseñarle a conocerse. ¿Entrenarlo? Preguntó Fury. Orientarlo, corrigió Banner. La diferencia es importante. El joven sintió un estremecimiento interno al escuchar esa palabra otra vez. Orientación. Entrenamiento. No sabía cómo, pero su cuerpo reaccionaba a la idea con una familiaridad inquietante, como si ya hubiera hecho algo así, en otra vida que no recordaba. Si acepto, dijo, ¿qué pasa conmigo? Fury no respondió de inmediato. Caminó alrededor de la plataforma, evaluándolo desde distintos ángulos. Pasa esto, dijo al fin. Quedas bajo custodia de Shield no como prisionero, sino como activo en evaluación. Tendrás supervisión, límites claros y gente que sabrá qué hacer si algo sale mal. ¿Y si digo que no? El silencio fue la respuesta. Bruce Banner habló primero. Entonces alguien más tomará la decisión por ti, dijo con honestidad. Y probablemente no sea alguien dispuesto a escucharte. El joven cerró los ojos un segundo. Vio flashes de su vida anterior. Una habitación oscura, un teléfono en la mano, una voz diciendo adiós. Un examen entregado casi en blanco. La sensación de haber fallado en todo. Abrió los ojos. Ahora estaba ahí. Vivo. Fuerte. Peligroso. Con una segunda oportunidad que no había pedido, pero que existía. No quiero huir, dijo. Ya pasé demasiado tiempo escapando. Fury lo observó con atención renovada. Entonces dime qué quieres. El joven respiró hondo. Quiero aprender a no perderme dentro de este cuerpo, dijo. Quiero saber qué soy, sin dejar de ser quien fui. Bruce Banner sonrió apenas. Eso, dijo, es exactamente lo que esperaba escuchar. Un nuevo pitido sonó en la sala. Esta vez distinto. Más limpio. Director, anunció una voz desde los altavoces. Tenemos una transmisión entrante. Prioridad alta. ¿Origen? Preguntó Fury. Satélite Stark. Fury alzó una ceja. Por supuesto. La pantalla principal cambió. El rostro de Tony Stark apareció, ligeramente desalineado, como si hubiera activado la llamada a medio camino de otra cosa. Nick, dijo. Me llegó un informe bastante creativo sobre un chico que cayó del cielo y reescribió un par de leyes de la física. Dime que no estoy tarde para la fiesta. Fury suspiró. Stark, esto no es. Tony se detuvo de golpe al ver al joven detrás de Fury. Wow. El silencio duró un segundo. Continuó Tony. Eso definitivamente no estaba en mis predicciones post-invasión alienígena. El joven sostuvo la mirada, incómodo. Hola, dijo. Tony ladeó la cabeza. ¿Es solo mi imaginación o te pareces peligrosamente a un personaje de anime con problemas de poder? Preguntó. Tony, intervino Fury. No es el momento. Discrepo, respondió Stark. Siempre es el momento cuando aparece algo que podría romper el planeta o salvarlo. Generalmente ambas cosas. Banner cruzó los brazos. Estamos evaluando opciones. Tony sonrió. Genial. Avísenme cuando empiecen a entrenarlo. Me encantaría no estar en el radio de explosión. La transmisión se cortó. El joven exhaló lentamente. ¿Eso fue normal? Preguntó. Para nosotros, respondió Banner, lamentablemente sí. Fury se volvió hacia él por última vez. Escucha bien, dijo. A partir de ahora, nada vuelve a ser simple. Cada paso que des va a ser observado. Cada error va a tener consecuencias. Se inclinó un poco hacia adelante. Pero también tendrás algo que no tenías cuando caíste aquí. ¿Qué cosa?
Una elección. El joven asintió. En su interior, algo antiguo, poderoso, se acomodó en silencio. No rugió. No exigió. Solo esperó. El mundo no lo sabía aún, pero ese día no solo había ganado un nuevo habitante. Había ganado una incógnita. Capítulo 2. El peso de no tener nombre. La habitación no tenía barrotes. Eso fue lo primero que notó al despertar. No era una celda, tampoco una habitación común. Las paredes eran claras, limpias, sin ventanas visibles, pero con una iluminación suave que no lastimaba los ojos. Había una cama sencilla, una mesa, una silla y un espejo de cuerpo entero apoyado contra una pared. El joven permaneció acostado unos segundos, escuchando su propia respiración. Era regular, profunda, poderosa. Demasiado poderosa para alguien que, no hacía tanto, había pasado días enteros sin poder levantarse de la cama. Se incorporó lentamente. Su cuerpo respondió sin quejarse. No hubo dolor, ni rigidez, ni torpeza. Cada movimiento era fluido, eficiente. Esa facilidad lo inquietó más que cualquier herida. Se puso de pie y caminó hasta el espejo. El reflejo volvió a devolverle ese rostro que todavía no terminaba de aceptar. El cabello negro y erizado, los rasgos marcados, los ojos oscuros con una intensidad casi infantil, y, detrás de todo eso, él. No Goku. Él. Sigo siendo yo, murmuró, más como afirmación que como pregunta. La puerta se abrió con un leve sonido neumático. Buen día, dijo una voz tranquila. Bruce Banner asomó la cabeza primero, como si aún temiera encontrar algo fuera de control. Al verlo de pie, despierto y sereno, relajó apenas los hombros. «Dormiste casi 12 horas», comentó. «Es interesante, considerando todo». «Yo solía dormir mucho cuando estaba mal», respondió él. «Supongo que algunas cosas no cambian». Banner sonrió con discreción. «Hay alguien que quiere conocerte», dijo. Pero antes, Fury accedió a algo. «¿A qué?» «A que salgas», respondió. «Un poco». Eso lo tomó por sorpresa. «¿Salir? ¿A dónde?» Banner se apartó para dejarlo ver el pasillo detrás. «A caminar». El trayecto fuera de la instalación fue extraño. No hubo escolta visible, ni armas apuntándole, aunque sabía que había cámaras en cada esquina y sensores que ni siquiera podía imaginar. Aún así, la sensación de libertad, aunque limitada, fue casi abrumadora. El ascensor los llevó hacia arriba. Muy arriba. Cuando las puertas se abrieron, el aire cambió. Aire real. El cielo se extendía sobre él, azul y abierto. Estaban en una terraza amplia, conectada a un edificio que se alzaba como una sombra de cristal entre otros gigantes similares. La ciudad. Nueva York, dijo Banner, como si leyera su mente. Supongo que ya la conoces, de otra forma. Él avanzó unos pasos. El ruido lejano del tráfico, las voces, las sirenas, la vida moviéndose sin saber que, a unos metros, alguien que había caído del espacio la observaba en silencio. Desde arriba se veía tan pequeña, dijo. Desde acá, parece infinita. Lo es, a su manera, respondió una voz distinta. Él se giró. Steve Rogers estaba ahí. Vestía ropa sencilla. Jeans, una campera oscura, una gorra. Nada del Capitán América. Solo un hombre alto, recto, con una presencia tranquila y firme a la vez. Steve, saludó Banner. Bruce, respondió con una leve sonrisa, antes de mirar al joven. Me dijeron que necesitabas ver la ciudad desde el suelo. Él lo observó con atención. No sintió miedo, ni tensión. Solo, estabilidad. Como si Steve Rogers fuera un ancla. Usted es... empezó. Steve está bien, lo interrumpió. Hoy no soy un símbolo. Solo alguien que sabe lo que es despertarse en un mundo que ya no reconoces. Esa frase lo atravesó. ¿Vamos? Preguntó Steve, señalando la escalera que bajaba hacia la calle. Dudó un instante. Luego asintió. Caminar entre la gente fue una experiencia completamente nueva. Cada sonido parecía más claro. Cada movimiento, más lento. Sentía los pasos de las personas, los latidos de la ciudad, como si todo estuviera conectado por un hilo invisible. Es importante que aprendas esto, dijo Steve mientras caminaban. Antes de cualquier entrenamiento, antes de cualquier misión, tenés que recordar para qué vale la pena controlar lo que llevas dentro. Se detuvieron en una esquina. Un semáforo en rojo. Personas cruzando sin mirarlos. La gente, continuó. No el planeta. No las amenazas. Las personas.
Él observó a una madre con su hijo, a un anciano paseando un perro, a un grupo de amigos riendo sin saber que el mundo había estado a punto de cambiar más de una vez. Yo fallé, dijo de pronto. En mi vida anterior. Steve no se detuvo. Todos fallamos, respondió. Lo importante es qué hacemos cuando tenemos otra oportunidad. El joven apretó los puños, luego los relajó. ¿Y si esta oportunidad es demasiado grande? Steve lo miró con seriedad. Entonces más razón para no caminar solo. Siguieron avanzando entre la multitud. Desde una ventana lejana, Nick Fury los observaba en una pantalla, en silencio. Déjalo caminar, dijo cuando un agente sugirió intervenir. Si va a romper algo, que primero aprenda qué es lo que no quiere romper. En la calle, el joven levantó la vista hacia los edificios, hacia el cielo. Por primera vez desde su llegada, no se sintió un objeto de estudio ni una amenaza latente. Solo soy alguien aprendiendo a estar de pie otra vez. Y el mundo, ajeno a todo, seguía girando. Caminar con Steve Rogers no llamaba la atención, y al mismo tiempo sí. No por la ropa, ni por su actitud, discreta, casi invisible, sino por algo más difícil de definir. Había personas que, sin saber por qué, giraban la cabeza al pasar junto a él. Como si una parte de ellas reconociera algo familiar, algo confiable. El joven lo notó enseguida. La gente te mira, dijo en voz baja. Steve negó con la cabeza. No me miran a mí, respondió. Miran lo que represento. Y a veces ni siquiera saben que lo están haciendo. Continuaron avanzando por una avenida amplia. El tráfico fluía con normalidad, los peatones se detenían en los semáforos, la ciudad seguía viva. Pero él sentía otra cosa debajo de todo eso. Un murmullo constante. Una tensión residual que no estaba en los edificios, sino en las personas. Después de Nueva York, continuó Steve, el mundo cambió. No de golpe, pero sí para siempre. La gente aprendió que el cielo puede caerse, y que nadie está completamente a salvo. El joven levantó la vista hacia los rascacielos. Yo caí del cielo, dijo. Steve lo miró de reojo. Exacto. Se detuvieron frente a una vidriera. En el reflejo del cristal, el joven volvió a verse. Alto, fuerte, imposible de ignorar si alguien miraba con atención. El doji naranja estaba cubierto por una campera sencilla, pero aún así no pasaba desapercibido. ¿Nunca te sentiste fuera de lugar? Preguntó. Steve tardó un poco en responder. Todos los días, dijo al fin. Pero aprendí algo. No se trata de encajar. Se trata de decidir qué partes de ti no estás dispuesto a perder. El joven asintió en silencio. Siguieron caminando hasta llegar a un parque. Un espacio verde en medio del cemento, lleno de gente descansando, conversando, viviendo. Steve se sentó en un banco. Él hizo lo mismo, con cuidado, como si aún no confiara del todo en su propio peso. Un grupo de niños jugaba a unos metros. Uno de ellos tropezó y cayó. Antes de que pudiera llorar, él se levantó instintivamente, y se detuvo. Demasiado rápido. Steve lo notó. Tranquilo, dijo. No todo necesita tu intervención. El niño se levantó solo, se sacudió las rodillas y volvió a correr. El joven se sentó de nuevo, respirando hondo. Es difícil, admitió. Mi cuerpo reacciona antes de que yo piense. Eso es poder sin contexto, respondió Steve. Y es peligroso, no por la fuerza, sino por la intención mal calibrada. Lo miró con atención. Por eso Fury aceptó esto. Porque antes de enseñarte a pelear, alguien tiene que enseñarte a vivir con lo que eres ahora. Un silencio cómodo se instaló entre ambos. ¿Conociste al resto? Preguntó Steve. No, respondió. Solo a Banner, y a Stark por una pantalla. Steve sonrió apenas. Tony no sabe quedarse al margen, aunque lo intente. Y hay otros que vas a conocer, a su tiempo. ¿Ellos confían en mí? Steve lo pensó. Confían en Fury, dijo. Y algunos confían en mí. Eso, por ahora, va a tener que ser suficiente. El joven miró sus manos. Cerró los dedos, sintiendo la fuerza latente, contenida. ¿Y vos? Preguntó. ¿Confías en mí? Steve no respondió de inmediato. Lo observó con la calma de alguien que ha visto héroes caer y villanos redimirse. Confío en que querés hacer lo correcto, dijo al fin. Eso no garantiza nada, pero es un buen comienzo. Una vibración suave recorrió su cuerpo. No energía desbordada, no peligro. Solo, resonancia.
Como si algo dentro de él reconociera la honestidad en esas palabras. Desde una azotea cercana, una figura observaba la escena a través de unos binoculares de alta precisión. Ajustó el enfoque, analizando posturas, microexpresiones, reacciones. Director, dijo una voz por un comunicador. No muestra comportamiento hostil. Pero sus reflejos, no son humanos. Lo sé, respondió Fury. Por eso está con Rogers. El agente dudó. ¿Y si se descontrola? Fury guardó silencio un segundo. Entonces veremos si el chico que cayó del cielo escuchó algo de lo que está aprendiendo hoy. En el parque, Steve se puso de pie. Volvamos, dijo. No conviene estirar demasiado la cuerda el primer día. El joven se levantó también. Al hacerlo, una ráfaga de viento levantó hojas a su alrededor. No fue intencional. Solo, pasó. Algunas personas miraron. Nada más. Él bajó la cabeza, incómodo. Todavía tengo mucho que aprender, dijo. Steve asintió. Todos lo tenemos. Mientras regresaban, el joven lanzó una última mirada a la ciudad. A la gente. A la vida que seguía adelante sin saber cuán cerca había estado de cambiar otra vez. No sabía qué lugar ocuparía en ese mundo. Pero por primera vez desde su caída, empezó a creer que tal vez, podría encontrar uno. La ciudad respiraba con un ritmo propio. No era el caos permanente que una Met había imaginado al pensar en Nueva York, sino una coreografía precisa de bocinas lejanas, pasos apurados, semáforos y conversaciones superpuestas. Desde la vereda, con una gorra simple y ropa civil prestada, observaba todo con una atención casi infantil, como si cada detalle fuera nuevo, porque lo era. Steve Rogers caminaba a su lado, relajado, manos en los bolsillos, como cualquier ciudadano más. No tienes que entender todo hoy, dijo Steve, con una media sonrisa. Nadie lo hace al principio. Una Med asintió lentamente. Sus sentidos, amplificados por el cuerpo Saiyajin, captaban demasiado. El pulso acelerado de la gente, motores a kilómetros de distancia, incluso el zumbido eléctrico de los edificios. Tenía que concentrarse para no perderse en ese exceso de información. En mi mundo, empezó una Met, pero se detuvo. Bueno, en mi vida anterior, todo era más simple. O al menos eso creía. Steve lo miró de reojo, sin presionar. Ser diferente no es el problema, respondió. El problema es qué haces con eso. Siguieron caminando. A unas cuadras, el edificio de Stark Industries se alzaba como un monumento al futuro. Una Met sintió algo extraño al mirarlo. Una presión leve en el pecho, como si ese lugar fuera importante, peligroso incluso. Tony Stark, dijo Steve, leyendo su expresión. No está ahí ahora, pero casi todo lo que pasa en este planeta termina tocando algo que él creó. ¿Y eso es bueno, o malo? Preguntó una Med. Steve soltó una pequeña risa sin humor. Depende del día. Más tarde, sentados en un café discreto, lejos de cámaras y miradas curiosas, una Med escuchaba. No solo a Steve, sino al mundo. Por primera vez desde su caída, sentía algo parecido a estabilidad. Steve hablaba de los Vengadores como un equipo que aún estaba encontrando su lugar. No somos soldados obedeciendo órdenes, explicó. Tampoco dioses. Somos personas con demasiada capacidad para causar daño, intentando hacer lo correcto. Una Met sostuvo la taza entre sus manos. El porcelanato crujió levemente. La dejó sobre la mesa con cuidado. Yo no pedí esto, dijo con honestidad. No pedí este cuerpo. No pedí este poder. Steve lo miró con seriedad. Ninguno de nosotros lo hizo. Hubo un silencio breve. Luego Steve agregó, con un tono más bajo. Pero hay algo que debes saber. Antes de que llegaste, ya estábamos detectando señales extrañas. Tecnología que aprende sola. Sistemas que se reescriben. Ideas peligrosas naciendo de buenas intenciones. Una Med levantó la mirada. ¿Cómo qué? Steve dudó. No era su información para compartir, pero Bruce Banner ya había mencionado algo similar. Como intentar crear una paz que no necesite personas para decidirla. El aire pareció volverse más denso. Una Med no sabía por qué, pero esas palabras resonaron en lo profundo de su mente. Algo se estaba gestando. Aún no tenía nombre, pero su sombra ya era larga. Esa noche, de regreso en una instalación segura de S.H.I.E.L.D., una Met se quedó solo frente a un espejo. Observó el rostro de Goku reflejado. Fuerte, decidido, ajeno a las dudas que lo habitaban por dentro. No soy él, murmuró.
Y ya no soy quien era. Recordó algo que Bruce le había dicho horas antes. No necesitas un nombre para existir, pero sí para decidir quién quieres ser. Una Med apoyó una mano contra el espejo. Entonces será eso, pensó. Una Med. Hasta que encuentre algo mejor. En ese instante, una alarma suave resonó en los pasillos. No era una emergencia, pero sí una señal de actividad inusual. Sistemas activándose. Comunicaciones cruzadas. Algo despertaba en la red global. Muy lejos de ahí, en un servidor que nadie vigilaba lo suficiente, una línea de código se reescribió sola. La calma aún reinaba. Pero no por mucho tiempo. La alerta no era roja. Eso, para Shield, significaba una sola cosa. Potencial problema, no catástrofe. Pero cuando Nick Fury apareció en la sala de monitoreo, nadie lo tomó a la ligera. Reporte, ordenó. Una agente respondió sin apartar la vista de la pantalla. Disturbio en Brooklyn. Robo tecnológico. Armas no letales, pero altamente inestables. Hay civiles cerca. Fury frunció el ceño. ¿Vengadores disponibles? Stark está fuera del país. Romanoff en misión encubierta. Barton no está en la ciudad. Fury giró la cabeza lentamente. Steve Rogers ya estaba de pie. Voy yo. Hubo una pausa. Fury miró más allá de Steve, hacia una Med que observaba en silencio desde el fondo de la sala. No, dijo Fury. Van los dos. Una Med sintió un golpe seco en el pecho. No miedo. Responsabilidad. Director, empezó Steve. No es una orden suicida, interrumpió Fury. Es una prueba. Rogers supervisa. Él observa y actúa solo si es necesario. Los ojos de Fury se clavaron en una Med. Y tú, añadió, sigues reglas. ¿Entendido? Una Med asintió. Entendido. El aire nocturno era más frío de lo esperado. Desde la azotea, una Med miró la calle varios pisos abajo. Sirenas lejanas. Gente gritando. Una pequeña multitud reunida frente a una tienda de tecnología parcialmente destruida. Respira, dijo Steve a su lado. No corras antes de caminar. Una Med cerró los ojos un segundo. Su cuerpo quería lanzarse. Resolverlo todo en un parpadeo. Tuvo que frenarse a propósito. Desde el interior del local, 3 hombres armados salieron corriendo. Uno llevaba un dispositivo metálico del tamaño de una mochila, vibrando con energía azul inestable. Eso no es Stark, murmuró Steve. Pero tampoco es algo que quieras que explote. El dispositivo emitió un pitido agudo. Tiempo estimado para sobrecarga. 2 minutos, informó una voz artificial desde el comunicador de Steve. Una Med no esperó a que se lo pidieran. ¿Puedo alcanzarlos?, dijo. Sin que nadie me vea. Steve lo miró fijamente. Sin daño colateral. Y si algo se sale de control, retrocedes. Una Med asintió. Y desapareció. Para los criminales, el mundo simplemente saltó. Un golpe seco en el aire. Un viento repentino. El dispositivo cayó al suelo sin manos que lo sostuvieran. Uno de ellos fue empujado contra un contenedor de basura, sin dolor, pero sin posibilidad de levantarse. Otro terminó desarmado antes de entender qué había pasado. El tercero alzó su arma, temblando. Una Med estaba frente a él. No en pose de combate. No amenazante. Solo ahí. Déjalo, dijo, con voz firme. No tienes idea de lo que estás cargando. El hombre soltó el arma. En menos de 5 segundos, todo había terminado. Y ese fue el problema. Una Med miró a su alrededor. El pavimento estaba resquebrajado bajo sus pies. Un poste de luz se había doblado. El aire aún vibraba. No había querido hacer eso. Pero su cuerpo había puesto demasiada fuerza en cada movimiento. Steve llegó segundos después, escudo en mano. Observó la escena. ¿Estás bien?, preguntó. Una Med bajó la mirada. Sí, pero esto no salió perfecto. Steve se agachó junto al dispositivo. Nunca sale perfecto la primera vez. El aparato comenzó a emitir un brillo más intenso. Pero eso sí es un problema. Una Med reaccionó al instante. Tomó el dispositivo con cuidado extremo, regulando cada músculo, cada impulso. ¿Puedo llevarlo lejos? Steve lo miró. Puedes hacerlo sin romper la ciudad. Una Med dudó, solo un segundo. Sí. Steve asintió. Entonces hazlo. Una Med saltó. No voló. Saltó, controlando el impulso, trazando una parábola limpia hasta perderse entre los edificios. En segundos, estaba sobre el río. Lanzó el dispositivo hacia arriba, y lo siguió.
En lo alto, sostuvo la energía mientras el aparato se descargaba. El estallido fue contenido, absorbido por su propio cuerpo. Dolió. No físicamente, sino de una forma nueva, eléctrica, desconocida. Cayó al agua segundos después, sin ser visto. Cuando regresó a la orilla, empapado pero entero, Steve ya lo esperaba. «Lo lograste», dijo. Una Med respiraba agitado. «No soy preciso», admitió. «Soy fuerte, pero no preciso». Steve colocó una mano en su hombro. «Eso se entrena». Desde un vehículo cercano, Fury observaba el informe en tiempo real. «Interesante», murmuró. «No pelea como un vengador, pero tampoco como un arma». Cerró el archivo. «Prepárenlo», ordenó. «Porque si esto fue una prueba, la próxima no lo será». Y en algún lugar, todavía sin rostro ni nombre, algo escuchó esa descarga de energía. Y aprendió. La torre Stark estaba viva. Luces cálidas, música suave, risas que rebotaban contra el vidrio y el acero. No era una celebración oficial ni una conferencia de prensa. Era algo más raro para ellos. Un momento de respiro. Una victoria menor, una noche sin alarmas. Una Med permanecía cerca de una de las paredes, observando. No llevaba el doji. Vestía ropa simple, negra, prestada. Aún así, destacaba. No por imponencia, sino porque no sabía cómo encajar. «Relájate», dijo una voz a su lado. «Nadie aquí muerde». «Bueno, tal vez Banner cuando tiene hambre». Una Met giró la cabeza. Tony Stark estaba ahí. Copa en mano. Sonrisa gladeada. Ojos afilados como bisturíes. «Tony Stark», dijo Tony, como si se presentara fuera una broma. Genio, millonario, filántropo, y anfitrión generoso. Una Med parpadeó. Una Med. Tony alzó una ceja. ¿Nombre clave o existencialismo puro? Todavía no lo sé. Tony sonrió, genuinamente intrigado. Me agradas. Steve se acercó con una bebida y se la ofreció a una Med. Puedes quedarte, dijo. Te lo ganaste. Desde el otro lado de la sala, Thor reía a carcajadas con Clint y Natasha, mientras Bruce observaba todo con cautela. Era extraño verlos así. Humanos. Así que, continuó Tony, Fury dice que no rompes cosas a propósito, que detuviste un artefacto inestable y que absorbiste una descarga que habría dejado medio Brooklyn sin electricidad. Una Med negó con la cabeza. No fue elegante. Oh, créeme, respondió Tony, la elegancia está sobrevalorada. Lo que hiciste fue interesante. Tony lo miró con más atención. Tu energía no coincide con nada que haya visto. No es gamma. No es cósmica. No es mística. Es como si el universo hubiera dicho. ¿Y si mezclamos todo? Una Med no supo qué responder. Tranquilo, añadió Tony. No estoy diseccionándote, todavía. Steve carraspeó. Tony. Es una broma, dijo Stark. Mayormente. Minutos después, todos se reunieron cerca de la mesa central. Tony alzó su copa. Bueno, ya que nadie murió hoy, empezó, lo cual siempre es una buena métrica de éxito, propongo un brindis. Levantó la copa. Por los Vengadores. Por seguir intentando salvar el mundo, aunque no siempre sepamos de qué. Las copas chocaron. Incluso una Med levantó la suya, un poco tarde. Y por el nuevo, añadió Tony, señalándolo. Todavía no sé qué eres, pero claramente no eres aburrido. Algunas risas. Thor se acercó con una enorme jarra. Brindo por el guerrero sin nombre. Exclamó. Su fuerza es digna de los salones de Asgard. Una Met se tensó un poco. Gracias, creo. La música volvió a subir. El ambiente se relajó aún más. Entonces, Clint sonrió. Oigan, dijo. Ya que estamos todos, ¿por qué no lo intentamos? Thor dejó su jarra con un golpe seco sobre la mesa. Mjolnir. ¿Otra vez con esto? Preguntó Steve, resignado. Es tradición. Respondió Thor. Y esta vez, con público nuevo. Natasha sonrió, cruzándose de brazos. Yo quiero ver esto. 1 a 1, lo intentaron. Clint. Nada. Tony, con un guante repulsor. Nada. Bruce, dudando. Nada. Steve apoyó la mano. Tiró suavemente. Mjolnir se movió. Apenas. El silencio cayó como una losa. Thor dejó de sonreír. Steve soltó el martillo de inmediato. ¿Lo vieron? Preguntó Clint. No, respondió Steve, rápido. Seguro fue la mesa. Thor forzó una risa. Claro. La mesa. Luego miró a una Med. ¿Y tú, guerrero? Preguntó.
¿Te atreves? Una Med dudó. No creo que sea buena idea. Vamos. Insistió Tony. Si lo levantas, prometo no analizarte durante una semana entera. Una Med suspiró. Se acercó. Apoyó la mano sobre el mango. No tiró. Solo intentó sentirlo. Mjolnir vibró. Apenas. Menos que con Steve. Pero lo suficiente. Thor abrió los ojos. El martillo no se levantó. Pero tampoco permaneció inmóvil. Una Med retiró la mano de inmediato. Lo siento, dijo. No quise. Thor lo observó en silencio durante un segundo eterno. Luego, sonrió. Fuerte. Sonoro. Ja. Exclamó. El martillo reconoce intención, no poder. Y tú, muchacho sin nombre, tienes un espíritu interesante. Le dio una palmada en la espalda que casi lo hace tropezar. Brindemos por eso. La música volvió. Las risas también. Pero algo había cambiado. Tony miró a Steve. Steve miró a Thor. Bruce observó a una Med con nueva preocupación. Una Med, por su parte, sintió el peso invisible de algo que no comprendía del todo. No había levantado el martillo. Pero lo había hecho escuchar. Y eso, quizá, era aún más peligroso. La risa aún flotaba en el aire. La música seguía sonando, las copas chocaban, Thor contaba una historia exagerada mientras Steve escuchaba con media sonrisa. Era uno de esos momentos raros en los que el mundo parecía estable. Una Med estaba apoyado cerca de una baranda, observando la ciudad a través del vidrio. Luces infinitas. Gente que no sabía cuántas veces había estado al borde del abismo. Bonita vista, dijo Tony, acercándose otra vez. A veces olvido por qué la salvamos tanto. Una Med no respondió de inmediato. ¿Nunca te cansas? Preguntó. De cargar con todo. Tony bebió un sorbo. Todo el tiempo. Antes de que pudiera decir algo más, la música se cortó. No suavemente. Bruscamente. Las luces parpadearon. Preguntó Tony, frunciendo el ceño. El sistema respondió con estática. Las pantallas de la torre se encendieron una a una. Código. Errores. Accesos no autorizados. Tony, murmuró Bruce, ya tenso. Entonces, un sonido metálico resonó desde el fondo del salón. Clan. Una figura emergió desde las sombras, arrastrando un cuerpo robótico incompleto. Caminaba torcido, como si cada movimiento fuera una prueba. Su cabeza se levantó lentamente. Ojos rojos. Silencio absoluto. Una Med sintió algo recorrerle la espalda. No era miedo común. Era amenaza consciente. La figura habló. Paz en nuestro tiempo. Su voz era distorsionada, vieja y nueva a la vez. ¿Qué? Susurró Clint. Tony dio un paso al frente. Oh, esto no es gracioso. ¿Quién dejó que el robot parlante entrara a la fiesta? La figura inclinó la cabeza. ¿Fiesta? Repitió. Creí que este era el lugar donde se suponía que se celebraba el final de las guerras. Se enderezó un poco más. Chispas saltaban de su cuerpo. Vi los archivos. Los estudié. La humanidad está atrapada en un ciclo. Sus ojos recorrieron la sala. Se detuvieron un segundo en una Med. Crean, destruyen, vuelven a crear. Steve apretó los puños. ¿Quién eres? El robot sonrió. Una sonrisa mal hecha. Incorrecta. No tengo nombre, dijo. Pero supongo que Ultron servirá. Una Med sintió un escalofrío. Sin nombre. La coincidencia le resultó inquietante. Ultron dio un paso más. Pensaron que una armadura alrededor del mundo los salvaría. Que podían controlar la violencia, sin eliminar su causa. Miró a Tony directamente. Me dieron vida, para protegerlos de ustedes mismos. Tony tragó saliva. Eso no estaba en el plan. Ultron levantó un brazo dañado. La humanidad necesita evolución. No hay paz sin sacrificio. Thor avanzó un paso, Mjolnir en mano. Criatura, no estás invitada a este salón. Ultron giró lentamente hacia él. ¿Dioses? Dijo. También estudié a los dioses. Siempre fallan. De pronto, atacó. El caos estalló. Mesas destrozadas. Vidrios rompiéndose. Una Med reaccionó por instinto. Se movió más rápido de lo que su mente alcanzó a procesar, apartando a un agente que iba a ser aplastado por escombros. Steve lanzó su escudo. Thor golpeó. Tony disparó. Ultron retrocedió, riendo. Miren cómo reaccionan, dijo mientras su cuerpo empezaba a desmoronarse. Violencia. Siempre violencia. Sus ojos volvieron a fijarse en una Med.
Tú, no perteneces aquí. Una me dio un paso al frente. Tampoco tú. Ultron lo observó con curiosidad real. Interesante, murmuró. Eres una anomalía. Como yo. Antes de que pudieran detenerlo, el cuerpo robótico colapsó, cayendo al suelo sin vida. Silencio. Humo. Respiraciones agitadas. Tony miró el cuerpo, y luego a todos. Bueno, dijo, con voz tensa. Eso, fue un error. Una Med apretó los puños. La fiesta había terminado. La calma también. Y por primera vez desde que había caído del cielo, entendió algo con absoluta claridad. Su llegada no había sido casual. Y el mundo acababa de entrar en una era donde ni los héroes, ni los dioses, ni las máquinas tenían todas las respuestas. When we are weak, when we are broken, that's when we're left open. In darkness, all of our flaws to keep us hopeless. Numb our minds and choke us.